Nos hemos congregado hoy aquí para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte, el número 166, del general don José de San Martín. Y la primera dificultad que enfrentamos es cómo, en un par de palabras, poder adjetivar a tan extraordinaria y notable personalidad de nuestra historia. Asumiendo la certeza de múltiples omisiones, podemos decir que nos hemos congregado hoy aquí para rendirle un justo y merecido homenaje al padre de la patria, al libertador de América. Recorrer su historia no solo apasiona, sino que es una gran invitación a todos nosotros para revisar nuestras conductas y nuestros valores tan vigentes hoy como en aquel entonces. Don José de San Martín nació un 25 de febrero de 1778, al año siguiente de la fundación de nuestro pueblo, en donde su padre, el capitán Juan de San Martín, desempeñaba funciones como teniente gobernador de Yapeyú, una ex colonia jesuítica enclavada en las orillas del río Uruguay, en la entonces gobernación de las misiones guaraníes del Virreinato del Río de la Plata, hoy naturalmente provincia de Corrientes. Cuando José tenía 3 años, junto a sus 4 hermanos y su madre, doña Gregoria Matorras, tuvieron emigrar a Buenos Aires, donde el virrey Bertiz le había encomendado la instrucción de oficiales del batallón de voluntarios españoles a don Juan de San Martín. Allí vivieron hasta que José tenía 8 años y nuevamente tuvieron que emigrar, en este caso hacia España, siguiendo la carrera militar de su padre, que ingresó en el regimiento de Málaga. Allí el pequeño José recibió una gran educación, pasando por el Seminario de Nobles de Madrid en matemática, en física, historia, francés, latín, geografía, y poco más tarde, siguiendo la vocación de su padre, ingresó en el regimiento de cadetes de Murcia. Y muy temprano empezó a participar de acciones militares, primero en la península ibérica, incluyendo también el norte de África, para más tarde, ya en 1793, 1795, en el marco de la Guerra Franco-Española, tener actuaciones relevantes que lo llevaron a ascender rápidamente en su carrera militar, llegando a segundo teniente. Y un poco más tarde, ya en el nuevo siglo, en 1808, llegó al grado de teniente coronel, recibiendo medalla de oro ya en las batallas napoleónicas, en la histórica batalla en 1808, como le decía, de Bailén. Pero más allá de su ascendente carrera militar, José de San Martín tenía un ojo puesto y yo diría el corazón latiendo del otro lado del Atlántico, en el Río de la Plata. Tal es así que a los 34 años pide la baja del ejército español para sumarse posteriormente a la idea de la Revolución Americana. En 1811 viaja de Cádiz a Londres, capital de la Revolución Industrial y cuna de las nuevas ideas liberales proamericanas, en ese momento donde toma contacto con grupos afines a la causa americana, entre ellos la Gran Hermandad Americana, y que entre otras cosas le permitió conocer el Plan Midland, un general inglés que tanto tendría en cuenta posteriormente en su expedición a Perú. Lo cierto es que a principios de 1812, a bordo de la fragata George Canning, emprende regreso a su tierra natal. Cuando llega aquí, logra convalidar su grado de teniente coronel y le encomiendan como primera tarea la creación de una fuerza militar encargada de resguardar las costas del Paraná, que estaban siendo asediadas por los realistas desde Montevideo. Nace así el glorioso regimiento a caballo del general don José de San Martín. Era un año complicado desde el punto de vista político, ese 1812, el primer triunvirato de Paso, Chiclana y Zarratea estaba debilitado políticamente y las acciones o el poder pasaba por el secretario de gobierno, Bernardino de Rivadavia, que con su política centralista de libre comercio y control de la aduana y el puerto estaba postergando todo el interior. San Martín toma contacto con los grupos opositores a esa forma de gobierno, principalmente con quien sería su amigo y secretario Bernardo de Monteagudo, de la llamada Sociedad Patriótica, y posteriormente funda la Logia Lautaro,
una sociedad secreta con dos finalidades: lograr la independencia y la constitución de la República. Y ya sobre fines de 1812, como en noviembre, San Martín, incluidos los granaderos a caballos, marchan hacia la Plaza de la Victoria, la actual Plaza de Mayo, donde logran la renuncia del primer triunvirato y el ascenso del segundo, de Álvarez Jonte, Rodríguez Peña y el mismo Juan José Paso, afines a la idea de la América Libre. Antes de concluir ese 1812, conoce a Remedios de Escalada, con quien se casaría y posteriormente tendría su única hija, Mercedes. En 1813, más precisamente el 3 de febrero, hay bautismo de fuego para el regimiento de granaderos a caballo en un combate que se realiza frente al convento de San Lorenzo en Santa Fe. Hay triunfo y prestigio militar para San Martín. En 1814 se le encomienda el mando del Ejército del Norte en reemplazo de Manuel Belgrano, cuestión que acepta, pero dejando en claro que la vía terrestre al Alto Perú no es la mejor desde el punto de vista militar para lograr la libertad de Perú y de Chile. Ya utiliza ese 1814 San Martín para pensar un poco la estrategia militar y para reponerse de algunas dolencias que lo aquejaron mucho tiempo en Córdoba. Más tarde logra ser nombrado por el entonces director supremo de las Provincias Unidas, Gervasio Antonio de Posadas, como intendente gobernador de Cuyo, donde despliega una política de fomento a la educación, a la industria, a la agricultura, muchas medidas, entre ellas un sistema impositivo donde los que más tenían, más debían pagar. En el plano militar empieza a ajustar detalles en el terreno y en el plano político empieza a empujar la declaración de la independencia. Entrado 1816, la historia la revivimos hace poco tiempo con motivo de la conmemoración de los festejos del Bicentenario. Convocado el Congreso de Tucumán, San Martín apura y queda claro esa premisa de rápido declarar la independencia en la carta que es bastante conocida que le envía al diputado por Mendoza Godoy Cruz. Declarada la independencia el 9 de julio, San Martín utiliza esa parte del año que queda para seguir ajustando detalles militares, y hay personalidades relevantes. Por supuesto, lo primero fue el pueblo de Cuyo, en particular el de Mendoza, que tanto amor le prodigara el general San Martín, y sobre fines del año empieza ya la cuestión militar, difundiendo el rumor que cruzaría los Andes por la parte más sur de Mendoza, cosa que finalmente no haría, pero sí se trataba de una estrategia militar para extender las defensas realistas del otro lado de la cordillera. Algunos nombres relevantes: Fray Luis Ventral, encargado de la fundición de armas y del campamento de Plumerillo, el doctor Puigirén, que era encargado del cuerpo médico, y alguien no tan conocido, pero que fue muy importante para San Martín, Álvarez de Condarco, que fue el topógrafo, el que le relevó toda la planialtimetría para utilizar los pasos de los Patos en San Juan y en Uspallata, donde finalmente cruzaría el ejército. En 1817, al principio, en enero, inicia el cruce el glorioso ejército de los Andes, más de 10.000 mulas, 1.600 caballos, 5.000 fusiles, 1.200 sables, mercadería para los alimentos, abrigos, el ejército perfectamente diseñado. Y en febrero de ese año, la primera contienda electoral tras los 500 kilómetros de cordillera cruzada en la cuesta de Chacabuco, hay victoria del Ejército Libertador, y San Martín prosigue con sus planes hacia Santiago. En 1818 hay un inconveniente, la derrota en Cancha Rayada, pero el general Las Heras logra recomponer parte del cuerpo, y el mes siguiente, en abril, la batalla de Maipú, con lo cual se logra definitivamente la rendición realista en Chile y la libertad de ese país. San Martín sigue organizando la parte final de la expedición hacia Lima, pero la parte política siempre complicaba un poco la estrategia militar. Pueyrredón promovía desde Buenos Aires la invasión portuguesa sobre los caciques o los líderes federales de la Mesopotamia, principalmente sobre Artigas, y le ordena a San Martín regresar a Buenos Aires. Ahí es cuando San Martín se niega y acuña la famosa frase por todos conocida, que el general San Martín jamás desenvainará su sable para derramar sangre de hermanos. Por lo tanto, desoya al gobierno central
y continúa con la misión hacia el norte a cargo del marino escocés Lord Cochrane. Inicia una escuadra, 24 buques, 4.800 hombres, y un 20 de agosto de 1820 desde el puerto de Valparaíso parten rumbo a Perú. Al mes siguiente arriban al frente del puerto de Pasco, donde logran fondear la flota y desembarcar. San Martín manda al general Arenales a trabajar militarmente por el sur, a derrotar a los realistas del sur del Perú y a tratar de sublevar la población, mientras él bloquea el puerto de Lima y con precisas acciones militares logra la rendición del virrey de la Serna y entra victorioso al Perú un 10 de julio de 1821. 7 días después, el 28, declara la independencia, forma el primer gobierno peruano, fomenta la educación, la cultura, la agricultura, elimina los servicios personales de la mina y Yanaconazgo, abole la esclavitud y es declarado protector del Perú y generalísimo de las armas. Cargos que no quería, pero que tuvo que aceptar para tratar de controlar algún posible rebrote de los realistas. A todo esto, el otro general de la independencia americana, Simón Bolívar, venía descendiendo desde Venezuela hacia Perú. Un general bolivariano, el general Sucre, le solicita ayuda militar a San Martín y San Martín le entrega unos 1.600 hombres para las batallas de Riobamba y Pichincha, que con su triunfo garantizan la rendición de Quito. En 1822, 26 y 27 de julio, la famosa conferencia de Guayaquil entre los dos generales libertadores, Bolívar y San Martín. Ellos tenían diferencias políticas y también militares. San Martín creía en la autonomía de cada pueblo para organizarse, Bolívar quería una suerte de tutelaje sobre las naciones incipientes, y la gran duda era quién quedaba a cargo del ejército libertador. San Martín le propuso a Bolívar no lo podía aceptar tener un general de la envergadura de San Martín como subalterno, y fue entonces que, entre otras razones, San Martín decide tomar una drástica decisión de renunciar a todos los cargos, dejar en manos de Bolívar el ejército libertador, regresar a Chile, pasar por Mendoza y pedir permiso para regresar a Buenos Aires, entre otras cosas para ver a su mujer, que estaba con graves problemas de salud. El permiso fue denegado en la idea de que San Martín podría tomar contacto con los caudillos federales del litoral, a quienes se había negado a reprimir. Tal es así que el gobernador de Santa Fe, Stanislao López, le ofrece sus fuerzas militares a San Martín, pero este, siguiendo el mismo principio, se niega a confrontar con hermanos, y finalmente a los 7 años de Mercedes parten nuevamente rumbo a Europa, primero a Bruselas, en 1824 a Francia, por una cuestión de educación de su hija. En 1825 redacta las famosas máximas para la crianza de su hija: amor a la verdad, solidaridad con los pobres, con los ancianos y con los enfermos, tolerancia religiosa, amor al aseo y desprecio al lujo. En 1829 San Martín regresa a América, pero no desembarca enterado del fusilamiento de Dorrego en manos de los unitarios de Lavalle, y vuelve nuevamente a Europa para no regresar más hasta estas tierras. En 1832 Francia sufre una epidemia de cólera que afecta a San Martín y a su hija, y el médico argentino Mariano Balcarce, que después se relacionaría familiarmente, se conocen allí. Más tarde, en gobierno de Juan Manuel de Rosas, la flota anglo-francesa bloquea el puerto de Buenos Aires, y ya un poco más tarde, donde ahí San Martín le ofrece ayuda a Rosa, pero Rosa le dice que la necesita desde el punto de vista diplomático. En 1845 Rosa derrota, despertando la admiración de San Martín, a la flota francesa e inglesa en las costas del río Paraná, en San Pedro, aquí muy cerca, en la batalla de Obligado. Y mucho más tarde, en medio de cierta pobreza y mucha enfermedad, un día como hoy, un 17 de agosto de 1850, a los 72 años, a las 3 de la tarde, hora Greenwich europea, a las 10 de la mañana, hora del Río de la Plata, fallece. En su testamento pide que su sable sea entregado a Rosas y que su corazón descanse en el Río de la Plata.
Este último pedido del general lo concreta el entonces presidente Avellaneda cuando en 1880 logra repatriar los restos del general San Martín. En Perú fue protector y generalísimo de las armas, en Chile capitán general para ambos países, libertador de sus naciones. Para todos nosotros, más allá de cualquier otra consideración, fue, es y será por siempre, como aquí bien se ha dicho, el padre de la patria, el libertador de América. Muchas gracias. De Curupaytí, del grupo de artillería número 10, con asiento en la vecina ciudad de Junín, bajo la dirección del maestro de banda capitán Pablo Roldán.